teorema de Green no fue enunciado por primera vez por el señor Green, sino que el señor Green existió, pero escribió un resultado que tiene mucho que ver con el teorema. El señor Jorge Green o George Green vivió hace 200 años en Inglaterra, era un molinero, se dedicaba a operar un molino de viento para moler harina. Si alguna vez vieron esos especies de dibujitos, una torre con 4 alas, ¿sí? Soplaba el viento, se movía eso, adentro había unas piedras grandes redondas que iban sobre unos carriles y molían, con la fuerza del viento, molían el material, no sé, trigo o lo que sea que estuvieran cosechando. Y en sus ratos libres se dedicaba a algo que fue después muy novedoso, que es dar un formalismo matemático a la naciente teoría de la electricidad y del magnetismo. ¿Sí? A principios del siglo XIX hubo muchos investigadores, muchas personas que estuvieron desarrollando esa teoría. De hecho, a principios de ese siglo, hace 200 años, se creía todavía que había diferentes clases de electricidad. La de los rayos era diferente de las, por ejemplo, de esa electricidad de cuando frotás algo y se te pega el pelo, ¿sí? Y era diferente de la electricidad de los peces eléctricos, las anguilas eléctricas, que ya se conocían hace 200 años. Era diferente de la electricidad de las baterías que había diseñado el señor Alessandro Volta, que tienen la estatua acá, la estatua de Volta está en el edificio central de esta universidad, de esta facultad, en el patio central del edificio central. Entonces, estos investigadores unifican este fenómeno, finalmente resulta que es un único fenómeno que se llama campo electromagnético, que tiene diferentes manifestaciones, pero a este hombre, a Green, es el primero que se le ocurre crear este formalismo matemático para entender y poder hacer cuentas con estas cantidades eléctricas y magnéticas. Y una pieza central de este formalismo es lo que hoy llamamos teorema de Green. Vamos a ver matemáticamente ¿qué hay? ¿Qué elementos hay en el teorema de Green? Cuando te hablan de teorema de Green, ¿de qué te hablan cuando te hablan de este teorema? Son tres cosas. Un campo, una curva y una región en R2. Tres. Vamos a empezar por el campo. El campo es un campo vectorial. Vamos a suponer que el campo vectorial tiene primera componente, la llamaremos M, una función de dos variables. Segunda componente, n, otra función de dos variables, x e y. ¿Sí? Y estas tienen, m y n, tienen primeras derivadas parciales continuas. No es suficiente con que haya primeras derivadas parciales, sino que además de que existan, les pedimos que sean continuas. ¿Ya? C y R son dos elementos geométricos. C es el borde de R. Te lo voy a escribir así. R es el interior de C. ¿Estamos? R es una región plana que es todo el interior de C. Y C es una curva cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que donde empieza, termina. Por ejemplo, una elipse. Es cerrada. Una parábola no es cerrada. ¿Estamos? No empieza donde termina. Pero podría ser que sea como un 8, y el 8 no nos viene bien. Si la curva fuera así, esta curva tendría dos interiores diferentes. Esta curva es cerrada. Empieza donde termina, pero te divide el plano en tres pedazos. Afuera, interno 1, interno 2. No queremos eso. Vamos a decir que esta curva es no simple. Y las curvas, como por ejemplo la circunferencia que te dividen al plano en dos partes, interior y exterior, son simples. Entonces te voy a pedir acá que sea simple. Voy a querer hacer integrales en esta curva. Esta no, entonces esta no la quiero. Tú no te quiero. No te quiero símbolo del 8 o del infinito. Vamos a tener que hacer integrales. Para que haya integrales, por lo que hace a la curva donde integrás, vamos a pedirle que sea suave
o sea que tenga vector R', que haya una parametrización cuyo R' existe y sea diferente de 0. Y además, ¿qué vamos a pedirle? Que sea suave. Puede ser, podríamos admitir que la curva fuera como, por ejemplo, el borde de un triángulo. Esto no es suave, porque acá no es suave. ¿Se acuerdan del valor absoluto? Que no había derivada. Acá hay una punta, no es suave. Es continua, sí, pero no es suave. Pero se puede partir en 3 pedazos suaves. A esa característica, donde yo la puedo partir en porciones suaves, la llamaré ser suave a trozos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las integrales son aditivas? Entonces yo puedo hacer una integral sobre todo el borde del triángulo, que no es suave, pero sobre cada porción suave la puedo hacer a la integral. Y después sumo por aditividad. ¿Me siguen? O sea que suave a trozos te lo tomo. Por ejemplo, un polígono regular. Polígono regular son todos bordes segmentos. ¿Hay puntas? Y sí, por ejemplo, un octógono. Tiene 8 lados suaves, tiene 8 puntas no suaves, pero no me importa, porque el octógono, el borde, es suave a trozos. Ahí te lo tomo. ¿Me siguen? ¿Está? Sigamos. Octógono regular, dije. Cerrada, simple, suave a trozos, y le vamos a pedir una cosa más. Que tenga sentido de recorrido, y ese sentido de recorrido sea positivo o, si querés, contrario a las agujas del reloj. ¿Estamos con esto? Te lo planteo de otra manera. Te lo voy a escribir así con este símbolo. Sentido de recorrido positivo. Imagínate que esto fuera una pista de carreras, circular. ¿Sí? Y yo me paro en esa pista y la recorro de manera positiva. ¿Qué lado mío queda para el interior? ¿Qué lado mío queda para el interior? Mi lado izquierdo, ¿se ve? Este es mi brazo izquierdo. Entonces, una manera de resolver si estás recorriendo esta curva en sentido positivo es imaginarte que es el mapa de un terreno o de una provincia. Vos caminás por el borde y te queda tu lado, tu brazo positivo para el interior, tu brazo izquierdo para el interior. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se ve? Eso es recorrerla positivamente. ¿Vieron todo lo que estoy haciendo para que quede claro qué es recorrer positivamente? Si vos lo mirás de frente, sí, decís es antihorario, contrario a las agujas del reloj. Y sí, pero a veces podría no ser tan fácil verlo. Por ejemplo, si la curva es así. ¿Cómo es recorrer esta curva que acabo de dibujar? ¿Cómo es recorrerla antihoraria? Y por acá es fácil ver, ¿no? Pero por acá capaz que se te complica, porque pareciera que estás recorriéndola en sentido horario. No, no, no. Todo esto que te estoy dibujando deja a mi lado izquierdo, imagine que estas dos son mis patas, deja mi lado izquierdo hacia adentro. ¿Se ve? ¿Y el adentro cuál es? Lo rayado. R. Esto es el adentro, el interior. Es una forma un poco rara, pero es válida. ¿Es suave? Sí. ¿Comienza donde termina? Sí. ¿Dividió el plano en un interior y un exterior? Sí, es válida. ¿Se ve? Esta curva que acabo de dibujar es como una especie de herradura, pero es válida, vale para todo esto. Ok, vamos a poner una precisión más. Siempre que trabajemos con algo de esto, necesitamos un área de trabajo. Puede ser todo el plano R2, puede ser, pero a veces no te interesa todo R2. A veces te interesa una parte, a veces te interesa solo el primer cuadrante, ¿no? Entonces, vamos a crear un lugar en R2 que es mi área de trabajo. Ese área de trabajo muchas veces en los enunciados lo llaman D. Entonces, si mi área de trabajo es, por ejemplo, dentro de este lugar, yo a todo lo que está interior a esta área de trabajo lo llamo D. D lo dibujo punteado porque no me interesa la frontera. Por ejemplo, D podría coincidir con todo R2, sí, o podría ser una parte de R2. ¿Sí?
Lo que sí te digo es que para no preocuparte por la frontera, D es un abierto. ¿Qué significa abierto? Que no contiene la frontera. Te doy un ejemplo de D. X cuadrado más Y cuadrado menor que 1. ¿Contiene la frontera? No, ¿no? Es un abierto. La frontera es cuando... ¿Porque esto qué es? Esto es el cuadrado de la distancia al origen. Y yo te estoy diciendo acá que el cuadrado de la distancia al origen es menor que 1. O sea que si es igual a 1 no está acá metido. ¿Me siguen? Acá te acabo de definir un área de trabajo. Es el interior de la circunferencia unitaria, centrada en el origen. ¿Está? Todo esto ocurre en D. A ver, te lo voy a releer. ¿Vamos a releerlo? F es un campo vectorial en R2, ¿sí? De componentes Mn que tienen primeras derivadas parciales continuas en... ¿dónde? En D. C es una curva cerrada, simple, sobre trozos en D. R es el interior de C, en D. Todo está en D. ¿Dónde? Porque capaz que no hace falta todo R2. Capaz que no te tenés que tomar el laburo de que todo esto lo chequees en R2. Capaz que solo te importa una parte de R2. ¿Me siguen? ¿Más o menos? Okay. ¿Qué te dice Green? Te dice, si todas estas condiciones, o, vamos a hablarlo en idioma matemático, a las condiciones de un teorema se las llaman... ¿Cómo se llaman todas estas? Hipótesis. Todo esto son hipótesis, las hipótesis. Si del teorema se cumplen esas hipótesis, Green te asegura que hay dos integrales que son iguales. Entonces, la integral doble sobre R, que te voy a contar ahora, es igual a la integral de trabajo sobre la curva C. De este lado voy a tener el trabajo del campo. Lo voy a escribir así. También lo podría haber escrito así. Más cortito. Estas dos integrales son las mismas. Es el trabajo de C. ¿Ah? Como C es una curva cerrada, le voy a agregar a este símbolo un recordatorio que es una curva cerrada. Acá no estoy cambiando nada, solo te estoy agregando un recordatorio. El recordatorio es esto. Agregale acá. Y lo único que hace es acordarte que C es cerrada. Nada más. Es la misma integral de trabajo. Pero, como es tan importante cuando es cerrada, le ponemos un nombre especial. Se llama circulación. ¿Qué es la circulación de un campo? Es el trabajo de un campo. El que definimos en las clases pasadas y ya está. El mismo trabajo. Nada más que C es cerrada. ¿Sí? ¿Está? Esto es una integral doble. ¿Dónde ocurre? En la región R. Vamos a dibujarla. Si la curva, por ejemplo, la curva C es esta, la recorro antihoraria, y la región R es esto. Todo lo que está adentro de la curva C. ¿Está? En esta región voy a hacer una integral doble. ¿Cuál es la integral doble? De la derivada parcial de la segunda componente con respecto a x, menos la derivada parcial de la primera componente respecto de y, diferencial de área. Estas dos integrales, me dice Green, son iguales. ¿Sí? Una doble que ocurre en la región rayada de rosa. Esto ocurre en la región rayada de rosa. Y le podemos agregar un color naranja. En el borde de R, que es la curva C, ocurre esta otra integral. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a tomar un ejemplo y no vamos a demostrar si este teorema es válido o no. ¿Sí? Busquen en algún ejercicio. ¿Me prestan alguien algún material? A ver acá. Ahí está, gracias. Perdón, tengo un poco de... entonces, vamos a... ejercicios, teorema de Green. Ejercicio número 1. Agarramos el primer ejercicio de la página 162. El 1A de la página
162. ¿Me lo dictan, por favor? Vamos a ver, ejemplo. Situación del ejercicio 1A de la página. ¿Me lo dictan? ¿Me lo dictan? ¿No? El que quiera, pues no tiene por qué ser el. Cualquiera me lo puede dictar. Aparece esto, integral, el trabajo, o sea, integral de circulación, a lo largo de la curva. C, acá, x cuadrado, acá, x cuadrado menos y, diferencial de x, y cuadrado, diferencial de y. Bueno, C, ¿quién es? Orientada antihorario. ¿Está? Bueno, ¿qué me puede decir Green en este caso? ¿Cómo estamos de horario? Y 23, ok. ¿Qué me puede decir el teorema de Green en ese caso? A ver, ¿tiene algo que ver el teorema de Green con esto? Bueno, para que tenga que ver, tengo que chequear si se cumplen las condiciones, las hipótesis. Para chequear las condiciones tengo que rescatar, de esto tengo que rescatar los tres elementos. De acá, ¿podemos sacar el campo? A ver. F. M, N. M, la primera componente del campo es lo que multiplica el de X. O sea, el X cuadrado menos Y, coma. La segunda componente del campo es lo que multiplica el de Y. Y cuadrado. Ok. He rescatado de esta integral el campo. ¿Está? ¿Hasta ahí llegamos? Donde hay algo que no, me dicen, ¿cómo lo hizo, profe? ¿De dónde lo sacó? ¿De la galera? ¿O sí, lo puedo, no pueden seguir? Sigamos. ¿Cumple ese campo del ejemplo, cumple lo que pide la hipótesis inicial? M y N, ¿tienen primeras derivadas parciales continuas en D? ¿Cómo saben? Y tampoco te dije quién es D. Entonces me pregunto, ¿dónde tienen derivadas parciales continuas esas componentes? ¿Cuántas derivadas parciales hay? Derivadas parciales primeras. ¿Cuántas derivadas parciales primeras hay? M respecto de X, M respecto de Y, N respecto de X, N respecto de Y. ¿Cuántas hay? 4. Yo las puedo calcular todas. Y ver. Esa es una manera. Está bien si hacen eso. Las calculan las 4 y ven si se cumple. Pero no hace falta. ¿Por qué? Porque por regla de derivación me fijo qué clase de funciones son estas que están acá. Polinomio cuadrático en X y en Y. Polinomio cuadrático en X y en Y. Derivada del polinomio, ¿qué clase de función es? Polinomio. Si derivo un polinomio, la primera derivada de un polinomio es otro polinomio. ¿Y los polinomios dónde son continuos? Todo esto que yo estoy diciendo acá lo tienen que escribir, ¿sí? Entonces, el campo cumple la hipótesis porque sus componentes son polinómicas. Y las primeras derivadas parciales de los polinomios también son polinomios. Por regla de derivación de matemática curso previo. Y los polinomios esos, que son, verán que son algunos lineales. ¿No? Cuadrático derivo va lineal, o en este caso, si lo derivo respecto de x, me da 0. Pero, ok, polinomio lineal. ¿Dónde los polinomios lineales son continuos? En todo R2. Entonces, F cumple hipótesis en D igual R2. Acá, por cuestión de tiempo, no lo estoy escribiendo, pero les voy a pedir que lo escriban. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo digo de nuevo. El argumento es, F tiene componentes polinómicas. Cuando las derivo, una vez, tengo 4 derivadas parciales que son todas polinomios, continuos en todo R2. Por lo tanto, F cumple la hipótesis en todo R2. ¿Estamos? Ya chequeé la de F. Vamos al chequeo de la siguiente hipótesis. Hago un gráfico. Circunferencia unitaria centrada en el origen recorrida así.
C, ¿es una curva cerrada? Sí, por ser circunferencia. Simple, sí, por ser circunferencia. ¿Suave a trozos? Es suave, por ser circunferencia. Mejor todavía. Más suave, ni siquiera suave a trozos. Recorrida antihoraria, sí, por dato. Es dato del problema. Por lo tanto, C cumple las hipótesis. Acá, de nuevo, yo todo lo que dije necesito que si ustedes, por ejemplo, en un examen quieren que yo me entere, lo tienen que escribir, por favor, con la mejor letra posible. Si no, no lo puedo leer. R es el interior de C y acá no me dice cuál es R, nunca. Entonces lo tengo que elegir a R para que cumpla esta hipótesis. Ok, genial. Esto dijimos en color naranja el borde, C, y en color fucsia, ¿quién es R? El interior de C, claro, es eso que estoy rayando, es esto, ¿no? Ese es el interior. Menor o igual a 1, menor que 1. Sí, no tiene importancia mucho si R incluye o no el borde. ¿Por qué? Porque el borde no tiene área y no afecta el valor de esta integral. Pero dejémoslo por ahora. Entonces, ¿está? Entonces R cumple. Ya la elegí ahí, esta es R. R cumple. Entonces, Green me dice que esta integral es igual a ¿qué integral? Esta integral es igual a ¿qué integral? Por teorema de Green. ¿Igual a qué? Integral doble. ¿En qué región? R. ¿De quién? Tengo que calcular. Derivada de n respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada de n respecto de x? Derivada... ¿Eh? ¿Lo que digo? ¿N quién es? ¿Quién es n? N es la segunda componente. O sea que esto es derivada de y cuadrado respecto de x y vale 0. ¿Está? Sigamos. ¿Cuánto vale? Necesito... ¿Qué otra derivada? Derivada de m respecto de y. ¿Cuánto vale la derivada de m respecto de y? Derivada de y cuadrado, no, x cuadrado menos y con respecto a y ustedes dicen que vale menos 1, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Derivada de variable independiente con respecto a variable independiente, 0. ¿Está? Ok. O sea que, ¿acá qué tengo que poner? 0. Menos. ¿Y acá qué tengo que restar? Menos 1. Diferencial de área. ¿Estamos? O sea que esto vale la integral del diferencial de área sobre la región R. Pero por aplicación de la integral doble, ¿cuánto vale? ¿Qué es la integral del diferencial de área sobre la región R? Esto es el área de la región R. ¿Y cuánto es el área de la región R? Pi por radio cuadrado. ¿Cuánto es el radio? 1 al cuadrado, o sea, pi. Una aplicación clásica del teorema de Green consiste justamente en reemplazar una integral que me costaría más calcular por una integral que me costaría menos calcular. Por ahí, la que es más fácil es la doble. Por ejemplo, si tenés funciones cuadráticas, cuando las derivás para pasar del trabajo a la doble, derivada de cuadrática te da más sencilla. ¿No? ¿Se entiende esta idea? O sea que a veces puede ser que la doble sea más sencilla. También puede ser que por algún motivo raro, esta que está acá sea más sencilla. Si son las dos iguales, podés elegir cuál de las dos querés calcular en caso de que valgan las hipótesis. O sea, de que sea válido Green. Si no valen las hipótesis, yo no sé si estas dos son iguales. Por ahí lo son, por ahí no lo son. Pero lo que sí puedo asegurarte es que cuando se cumplen las tres hipótesis, estoy seguro que estas dos integrales son válidas y yo puedo calcular
una mediante el cálculo de la otra. Van a tener ejercicios en un sentido o en otro. Por ejemplo, si te dicen, calcule la integral de trabajo o la circulación aplicando Green, no tenés que calcular R de t, parametrizar la curva y calcular R'. Tenés que calcular una integral doble. ¿Me siguen? Pero inverso, si te piden que calcules la doble mediante una integral de línea, no tenés que calcular una integral doble, sino que tenés que parametrizar la curva frontera. ¿Me siguen? Eva va a dar un ejemplo muy interesante, que es la base de cómo hace el GPS para calcular áreas. Lo va a hacer el lunes que viene a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Cómo se usa esta integral de línea para calcular áreas mediante el uso del teorema de Green? Último tema, muy breve comentario. Este que está acá, esto que está acá adentro, tiene un nombre. Voy a copiarlo acá. La derivada de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y para un campo f de componentes mn, esta cantidad se denomina el rotor del campo en R2. ¿Está? Rotor del campo en R2. A esto le llamamos el rotor de F en R2. La definición de rotor es más complicada que esta. ¿Cómo estamos de horario? 35. No voy a dar la definición para R3 ahora. ¿Está? Lo único que voy a hacer ahora es recordar que tenemos nosotros tres campos. El campo U, que era el campo constante. Adivinen cuánto vale esto, que son derivadas para un campo constante. El rotor, vamos a calcularlo acá. 0. ¿No? A ver, derivada de n respecto, derivada de 2 con respecto a x0, menos derivada de 1 con respecto a y, 0. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa cuando tengo el campo xy? Derivada de n con respecto a x es derivada de esta, la segunda. ¿Cuánto da la derivada de y con respecto a x? 0. Menos derivada de la primera con respecto a y me da 0. Calculemos esto para el campo remolino. ¿Se acuerdan del campo remolino? Derivada de la segunda componente con respecto a x, ¿cuánto me da? 1. Menos derivada de la primera componente con respecto a y, ¿cuánto me da? 1 menos menos 1, 2. Y acá les voy a pedir que se acuerden de la divergencia de la clase pasada y que se acuerden que daba así. ¿Está? ¿Estamos con esto? Entonces lo que les pido es que se acuerden de esto cuando se acuerden de las gráficas del campo R. ¿Que se acuerdan cómo era la gráfica del campo R? ¿Qué hacía el campo R? Rotaba. Y el rotor de R da diferente de 0. Y R rota. E no rota. Y el rotor, ¿te acuerdan del campo E? Flechas que escapaban, no rota. No hay rotación de nada acá. Y el rotor da 0. Bueno, con esto vamos construyendo una intuición acerca de lo que pasa con esas dos operaciones, rotor y divergencia.